Las lluvias registradas en los últimos días atenuaron la situación de emergencia hídrica. Desde el pasado miércoles, la cuenca del río Santa Lucía recibió entre 35 y 40 milímetros de lluvia, lo que permitió mejorar levemente las reservas de agua dulce en Paso Severino, una cantidad similar a la que cayó sobre la represa de Agua Corrientes. Sin embargo, este nivel de lluvias no resuelve el problema, ya que los suelos están muy secos y el agua no alcanza para drenar la tierra, según afirmó la doctora en Ciencias de la Atmósfera y Océanos, Madeleine Renom. Para la experta, la situación de déficit hídrico solo se va a resolver con lluvias abundantes durante los próximos meses. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información desde Montevideo, con 14 grados tan solo a esta hora, en una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, periodos de algo nuboso, viento soplando del sector sureste entre 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 y una máxima de 15 grados. Como siempre hacemos a esta hora, estamos viendo algunas de las imágenes del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, en Ana Monterroso de la Valleja, entre Salterán y Miguel del Corro. Está trabajando una grúa hasta las 7 de la tarde. En Wilson Ferreira Aldunate, entre San José y 18 de julio, hasta las 22 horas hay una actividad sindical, así que allí va a estar compleja la circulación. Y también en Edna, entre Camino Carrasco y Elías Regules, hasta las 4:30 hay poda. Vemos ahora otros títulos que se están desarrollando a esta hora. FANCAP rechazó la posibilidad de una tregua por 60 días como propuso el Poder Ejecutivo, ya que el gobierno no garantiza suspender el proceso de licitación para asociar al sector Portland con privados. Sin embargo, el gremio levantó las medidas en el aeropuerto para no afectar los vuelos internacionales. La justicia resolverá este viernes el pedido de procesamiento del coronel retirado Hermes Tarigo por el homicidio del ciudadano argentino Gerardo Alter en agosto de 1973. Tarigo llegó al país este jueves tras ser extraditado desde Italia. Cabildo Abierto decidió impulsar una recolección de firmas para convocar un plebiscito sobre el proyecto de reestructuración de deudas de las personas físicas. La medida apunta a encontrar una solución a miles de uruguayos considerados como deudores irrecuperables. El crecimiento de alquileres de viviendas para uso turístico en plataformas digitales es uno de los temas que más afecta al sector, ya que existe una relación de 4-1 a favor de los arrendamientos informales, afirmó la presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo. El Sindicato de Trabajadores de ANCAP se mantiene en conflicto. Esto es en rechazo al proceso de licitación del negocio del Portland. En este sentido, FANCAP rechazó un planteo del Ministerio de Trabajo de suspender las medidas durante 60 días para negociar con las autoridades del ente. Sin embargo, el gremio decidió levantar una medida que podía incidir en el abastecimiento de combustible al aeropuerto para no afectar la conectividad aérea. Lo que hubo fue un planteo, sí, o de una posibilidad de una esencialidad o de un periodo de 60 días de negociación donde se incluirían muchos temas, además del Portland, pero sin ningún tipo de garantía de que se retire el pliego, que además fue un planteo que no estaba respaldado por escrito por ningún lado, sino que fue un planteo del Ministerio de Trabajo que lo valoramos, pero entendemos que no es el objetivo del conflicto. Nuestro objetivo en el conflicto es que el pliego de condiciones se ponga arriba de la mesa y sea evaluado como la posibilidad de retirarlo. Eso es nuestro objetivo como conflicto. Y bueno, y la situación de posibilidad de esencialidad la estaba generando una medida que implicaba colateralmente que pudiera haber algún efecto negativo en la carga de combustible para aviones. Por lo tanto, decidimos suspender esa única medida. Todas las demás medidas siguen en pie. El secretario general del gremio, Manuel Colina, dijo que a FANCAP le quedan 11 días para evitar que el pliego siga adelante y que incrementarán las medidas sin afectar a la población, ya que el problema es con el directorio de ANCAP y con la terrible y desastrosa gestión que lleva adelante.
Los valores de cloruro y sodio en el agua que está brindando OCE en el área metropolitana se mantuvieron por debajo de los máximos permitidos durante el jueves 6. Esto según el informe difundido por la empresa en conjunto con el Ministerio de Salud Pública. En tanto, las lluvias registradas en las últimas horas mejoraron levemente las reservas de agua en Paso Severino. La información surge de mediciones realizadas en las líneas de bombeo 4, 5 y 6, que registraron 684 miligramos de cloruro por litro en la primera, 667 en la segunda y 703 en la tercera, por debajo de los 720 permitidos. En cuanto al sodio, no se autorizan más de 440 miligramos por litro, resultando de los análisis que en la línea 4 fue de 413, en la 5 de 403 y en la 6 de 423. En cuanto al consumo en Montevideo y área metropolitana en las últimas 24 horas, OCE indicó que fue de 500.686 metros cúbicos y que la reserva en Paso Severino supera el 1.100.000 metros cúbicos, lo que implicó una leve mejora en los valores a partir de las lluvias registradas en las últimas horas sobre la cuenca del río Santa Lucía. El presidente de OCE, Raúl Montero, afirmó que estas lluvias representaron un bálsamo que permitieron correr, algunos días, la situación de emergencia hídrica que enfrenta la capital del país y la zona metropolitana. Según los reportes del Instituto Uruguayo de Meteorología, el registro de lluvias sobre la cuenca se ubicó en 17 milímetros el día miércoles, 11 milímetros el jueves y unos 9 milímetros en la última madrugada. Si bien estos valores permitieron atenuar la situación, son insuficientes para superar la crisis hídrica. Y la experta Madeleine Renom, que es doctora en ciencias de la atmósfera, dijo que lo que llovió en los últimos días no resuelve absolutamente nada porque el suelo está muy seco. En el programa Lado B, Renom agregó que por más que llueva normalmente no alcanza porque tiene que haber más precipitaciones y además durante varios meses. Lo que precipitó el martes y en la madrugada de ayer hasta el día de hoy en la cuenca de Santa Lucía, ¿no? Vamos a enfocarnos ahí, que es lo importante. Tiene que haber llovido entre 40 y 45 milímetros en total entre los dos eventos de precipitación. Para recordar, un milímetro de precipitación es 1 litro por metro cuadrado, ¿no? Para verlo en montos más de caudales. Lo cual, digo, no, el Paso Severino estaba con un 1% de su caudal. No profundizó, o sea, no llegamos a menos de ese 1%, pero no resuelve absolutamente nada. O sea, la crisis del agua sigue estando y, como se mencionaba, la próxima semana no se espera eventos de precipitación de más de 10 milímetros, o sea que no es mucho. Recordemos que el suelo está muy seco. Digo, de hecho, se ha visto en muchas que está quebrado, ¿sí? Entonces, cuando llueve manso y tranquilo, va penetrando hacia el suelo que está muy seco. Hay agua en los campos en los primeros 30, 40 centímetros, eso me han mencionado geólogos de facultad, pero si tú te metes más para abajo, el suelo está realmente seco porque viene de sufrir la misma seca. Primer móvil del mediodía, en este caso vamos a recibir con mucho gusto a nuestro periodista Eduardo Delgado. Buen mediodía para ti. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Adelante. Un gusto saludarte, Rosina. Estoy en ANCAP y con uno de sus directores que ha tenido la amabilidad de atendernos, con Richard Charamelo. Para consultar, Charamelo, bueno, ¿cómo es la situación de la relación con el sindicato, con FANCAP? Y bueno, ¿y en qué está este conflicto que se está desarrollando? Bueno, nosotros la relación con el sindicato creemos que es buena. Estuvimos durante varios meses en un ámbito de negociación, tanto primero entre ellos y nosotros, después un ámbito especial que se generó en el Ministerio de Trabajo. Lamentablemente el sindicato se retiró del mismo. Nosotros apuntamos como empresa al diálogo por ser una empresa pública y que necesita dar respuestas a los ciudadanos y bueno, nosotros estamos siempre dispuestos a dialogar. Lamentablemente tenemos una situación hoy de conflicto que no es fácil resolverla, por lo menos no de parte nuestra, porque el conflicto se resolvería si echamos para atrás en lo que tiene que ver con los pliegos vinculados a la industria del Portland, y eso no depende de nosotros, porque eso es una política que está llevando adelante el gobierno y nosotros vamos a seguir para adelante, más allá de la postergación que
se llevó adelante una negociación entre el Ministerio de Trabajo y el PIT-CNT para postergar unos días ese pliego, pero en definitiva vamos a seguir para adelante. Por lo tanto, no es fácil resolver. Hoy estamos con la refinería, comparte la refinería parada. Justo lo que iba a hacer. En principio estaba previsto para el 4 de septiembre, ¿no? La parada de mantenimiento, digamos, de la refinería. ¿Qué puede pasar con estas fechas? Hoy ya te podemos decir que que el 4 de septiembre no va a haber un paro de refinería, no se va a hacer la parada de mantenimiento, porque no están dadas las condiciones, porque justamente las medidas que se están tomando en este momento por parte del sindicato están impidiendo hacer el proceso para realizar la parada. No se firman los permisos para el mantenimiento, por lo tanto hay un montón de procesos que no se pueden llevar adelante. Incluso vamos a vernos obligados de mantenerse esta situación en unos días más de parar la refinación en la refinería, valga la redundancia, porque no se están haciendo los procesos que apuntan a dar seguridad y al proceso necesario que tiene que tener de mantenimiento en una refinería. ¿Esto tiene costos extras para ANCAP? Sí, por supuesto que tiene costos extras para ANCAP y para el país, porque no estamos trabajando en turnos que no son los adecuados, estamos perdiendo y teniendo que pagar lucro cesante a tercerizados que trabajan en ANCAP, hay turnos que no se realizan, hay un montón de obras que no se vienen llevando adelante y por lo tanto es una situación que nos viene afectando desde hace un tiempo y que nosotros le pedimos al sindicato que se reflexione, porque en definitiva la refinería no debe apagarse, la refinería debería ser lo que nos une y no justamente lo que hoy ponemos en discordia, pero lamentablemente esta situación va a ser no solamente que no se haga el paro que ya estaba previsto, que se viene trabajando hace 3 años para septiembre, sino que capaz que tengamos que adelantar el paro de la refinería hasta que se generen acuerdos y podamos llegar a entendimientos que permitan hacer viable el normal funcionamiento de la misma. Por último, Charamelo, entonces, referido a la licitación del Portland, si no me equivoco, quedan unos 11 días para hacerlo, la posibilidad única que hay es sí de prorrogarlo por algunos días, pero no de dejarlo sin efecto. Hay por ahí una negociación que está llevando adelante el Ministerio de Trabajo, pero es a cambio de cortar todas las medidas que se están llevando adelante por parte del sindicato. Todavía el sindicato no nos ha dado respuesta, por lo tanto, para ANCAP, hoy por hoy, lo que tenemos es medidas permanentes. Lo único que se ha flexibilizado y que hemos tenido una notificación es la posibilidad, es decir, la entrega de suministro de Jet A1 para las aerolíneas en el aeropuerto de Carrasco, lo cual, por lo menos, y me parece una sabia decisión, no va a complicar al sector turístico y a las familias que tienen ya fijadas sus vacaciones, porque estuvimos a punto de quebrar stock. Muy amable, muchas gracias. A ustedes. Rosina, volvemos contigo, aquí con la voz de Richard Charamelo, el director oficialista aquí en ANCAP. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Entre tanto, les contamos que la Embajada de Argentina en Uruguay oficializó el ofrecimiento de colaboración al gobierno uruguayo para dar respuesta a las poblaciones vulnerables afectadas por la crisis hídrica. En una nota enviada a la Cancillería uruguaya, el gobierno argentino puso a disposición una planta potabilizadora móvil con una capacidad de producir 1.700 sachets de medio litro por hora, así como el desplazamiento de un oficial y 3 suboficiales del ejército para operar la planta. Además, se ofreció enviar un buque de la Armada Argentina con cisterna de 300 toneladas de capacidad de agua de la empresa EISA, al cual podría sumarse agua embotellada o en tanques sujetas a la disponibilidad de envases. La nota fue enviada por la Embajada Argentina, es como respuesta a un contacto establecido por la Intendencia de Montevideo y el Sistema Nacional de Emergencias. El gobierno uruguayo agradeció la oferta, pero se está a la espera de cómo evoluciona la situación de déficit hídrico. En definitiva, por ahora no va a aceptar esa ayuda, más allá de que le agradece. Otros temas. Cabildo Abierto decidió impulsar una recolección de firmas para convocar un plebiscito sobre el proyecto de reestructuración de deudas de las personas físicas. El senador Guido Manini Ríos dijo que el objetivo es encontrar una solución para tantos miles de uruguayos que son considerados deudores irrecuperables. La mesa política decidió por unanimidad comenzar a recorrer el camino de la recolección de firmas para impulsar un plebiscito constitucional que
en principio haga cumplir el artículo 52 de la Constitución de la República, que prohíbe la usura en el territorio nacional, y que además signifique una posibilidad de reestructura de la deuda para centenares de miles de uruguayos que hoy son considerados deudores irrecuperables por el propio Banco Central. Según Manini, Cabildo Abierto está dispuesto a llegar a acuerdos con otros partidos para buscar una solución legislativa y evitar el camino largo del plebiscito. Descartó que esta iniciativa pueda afectar la imagen del país, como afirma la Asociación de Bancos Privados. Reestructurar la deuda a deudores que se consideran irrecuperables, honestamente no le veo la contraindicación, porque una vez que está reestructurada pueden pagar lo que hoy no pagan. Hoy pagan cero. Yo no creo que la imagen del Uruguay se afecte cuando a deudores irrecuperables se le da la posibilidad de pagar o cuando se cumple con la Constitución de la República en cuanto a la usura. No lo creo, por supuesto, cada uno defiende su posición o su opinión en base a su leal saber y entender. Las bancadas del Frente Amplio y el sector Ciudadanos del Partido Colorado están trabajando en un proyecto de ley que atienda al endeudamiento. El senador Charles Carrera aseguró que Cabildo Abierto está haciendo demagogia con la campaña de firmas y que no se puede posponer el tratamiento del tema hasta que se efectúe un plebiscito en las próximas elecciones. Cabildo Abierto tiene total libertad de promover o no un plebiscito constitucional. El tema de lo que nosotros le pedimos a Cabildo Abierto es que no haga demagogia con este tema. Este es un tema muy sensible para los uruguayos, el tema de los deudores. Y el Frente Amplio hace, por lo menos en esta legislatura, presentó 3 proyectos de ley. Los 3 proyectos de ley en torno a este tema. En primer lugar, protección del deudor. En segundo lugar, un proceso de reestructuración de deudas que atiende el segmento de los más vulnerables, es decir, los que cobran hasta 50.000 pesos, los más débiles de nuestra sociedad. Y un tercer proyecto que tiene que ver con aquellas personas que están en el clearing, que es como la muerte civil. El proyecto de Cabildo Abierto se enfoca en atender a un sector de la sociedad que no cobra más allá de 120.000 pesos, que no tenga bienes mayores a $240.000 o que no tenga un vehículo superior a $23.000. Carrera enfatiza que es necesario un alcance más amplio. Cuando decimos no hacer demagogia es ir a un plebiscito, es llevar esto a que se resuelva en una reforma a la Constitución en octubre del año que viene. Lo que tenemos que hacer nosotros es votar leyes hoy. La ley del clearing, esa ley sería fundamental hoy y tendría un efecto positivo muy grande hoy. Por eso es que promovemos el Frente Amplio estos proyectos de ley, que lo que estamos es que sean leyes y que no se espere ir a un plebiscito, a una reforma a la Constitución que no sabemos qué podrá pasar. Segundo móvil del mediodía, en este caso nos vamos hasta la Facultad de Ciencias. Hay novedades, hay preocupación también por el tema déficit hídrico. En eso ha estado trabajando nuestro periodista Luca Veloz. Buen mediodía, Luca. ¿Cómo estás? Adelante, bienvenido. Buen mediodía, Rosina. Como tú lo decís, en medio de esta discusión de la rendición de cuentas, la Universidad de la República y la Facultad de Ciencias de nuestra UDELAR están proponiendo un proyecto, el programa Agua País, que busca atender uno de los grandes desafíos nacionales, que es la protección de los recursos hídricos, y por eso agradecemos a la decana que nos haya recibido en este momento. Bueno, ¿de qué consta este proyecto? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Este proyecto lo que busca es justamente alinear, concentrar todas las áreas de conocimiento de la Universidad de la República, atendiendo entre todos un problema real, importante, en el cual recién ahora tomamos conciencia de su gravedad. Entonces, en ese sentido, el agua, que ha sido muy poco valorada en el sentido de que es un recurso finito, bueno, ahora tenemos una oportunidad justamente de valorarla, cuidarla y proyectar, digamos, pautas comunes de cuidado de la cuenca. ¿Qué abarcaría este programa? ¿Qué áreas? ¿Y cuál sería el intercambio entre los diferentes organismos que tienen responsabilidad sobre el agua? Bueno, justamente la idea tal vez original es, además de sumar todas las áreas de la Universidad de la República que tienden de esa manera multidisciplinaria la temática, es trabajar en conjunto con las instituciones que hacen la gestión del agua. Entonces es una manera de integrar ya desde esa visión, esas necesidades, atendiendo en forma conjunta, buscando soluciones.
Así que en lo concreto la idea es, a través de un plan de capacitación, de investigación y de participación ciudadana, trabajar hacia los temas cruciales como es criterios para el uso de la cuenca, medidas concretas para preservarlo, para recuperarla, atendiendo justamente ahora al 60% de la población del país que depende de este recurso, que va a seguir siendo imprescindible la cuenca. Así que bueno, es trabajar de aquí en más en construir pautas de funcionamiento, de uso y criterios comunes. Esta proyección tiene niveles, imagino, a inmediato, mediano y largo plazo, pero ¿qué se puede hacer en lo inmediato? ¿Hay ya soluciones que se están trabajando desde facultad? ¿Cómo no? Hay propuestas concretas. Bueno, hubo rápidamente, digamos, en estos días una propuesta de Luis Obriot, que fue planteado a través de las academias, de qué hacer en el futuro también, como una nueva planta de potabilizadora en Casupá, pero hay también otros temas que estos son más de mediano plazo y es este trabajo de este programa, digamos. ¿Cuánto presupuesto involucraría todo este plan? Este plan son 30 millones de pesos, un poco menos, así que $800.000 una vez en 3 años, pero un buen inicio de trabajo en la cuenca de Santa Lucía. Parte de la discusión que se viene dando, agradecemos a la decana de Facultad de Ciencias entonces por recibirnos, que se va a dar en estos 45 días en diputados y luego en senadores. Lo que está pidiendo la universidad, una pequeña porción sería para este proyecto. Muchas gracias, Luca. La Asociación de Defensores Públicos ha manifestado su discrepancia y preocupación por la ausencia de mayor presupuesto para la Defensoría Pública y el Poder Judicial y afirmó que nuevamente el sistema político no ha escuchado las necesidades de este servicio. También cuestiona varias propuestas que se incluyen en el proyecto. En una declaración, el gremio aseguró que en reiteradas oportunidades denunció las carencias institucionales y presupuestales que se vienen arrastrando y acrecentando en los últimos años a consecuencia de grandes reformas legislativas que no fueron acompañadas de presupuesto para garantizar un servicio mínimo de calidad. Entre esas reformas están el nuevo Código del Proceso Penal, la Ley de Violencia Basada en Género, las modificaciones del Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley de Salud Mental y la Ley de Corresponsabilidad en la Crianza. A esto se suma la creación de 2 fiscalías penales especializadas en delitos sexuales sin su correlato en cargos de defensores, lo que agrava aún más la brecha que se viene dando desde la implementación del sistema acusatorio, donde la gran olvidada fue la defensa pública, afirmaron los defensores. Por este motivo, ADEPU reclamó la creación de más cargos de defensores, su equiparación salarial con los magistrados, la extensión de la licencia por maternidad y la creación de cargos de defensor público suplente. Asimismo, los defensores cuestionaron varios cambios legislativos, entre ellos el aumento de penas para el delito de homicidio, la obligación de que los defensores deban trasladarse a las cárceles para participar en audiencias por Zoom y diversos cambios a la ley de faltas. Es necesario dar un debate sobre estos temas que sea fundado y no se entrelace con cuestiones esencialmente presupuestales que desvíen el foco, concluyeron los defensores. Entre 2001 y 2022, 615 mujeres fueron asesinadas por motivo de género, según el informe El Feminicidio en Uruguay. Son datos que nos ayudan a dimensionar el problema. Así se llama el trabajo. Fue presentado por organizaciones Femicidio Uruguay y Autonomías Colectivas y busca ser un insumo para que el Estado desarrolle políticas públicas efectivas para combatir estas muertes. En 2022 se registraron 37 femicidios y al menos 21 intentos de femicidio. Tenemos nuevas leyes, tenemos y mujeres, hemos tenido muchas políticas públicas, pero aún así la violencia feminicida sigue manteniendo características bastante similares. De hecho, en algunos casos podemos ver una tendencia al aumento de los casos. El informe analiza 615 asesinatos de mujeres por motivos de género. En su gran mayoría son asesinatos que fueron por parte de las parejas o exparejas, aunque también hay otros tipos de formas de violencia de género, por ejemplo, asesinatos en contexto de violencia sexual, también asesinatos de mujeres trans, asesinatos de mujeres en profesiones estigmatizadas como el trabajo sexual. Bueno, tiene muchas formas, pero en Uruguay mayormente es pareja o expareja, esa violencia íntima que nos demuestra que el hogar sigue siendo uno de los lugares más peligrosos para las mujeres. También se presentó un librillo a modo de guía de fácil lectura sobre el acceso a la justicia, derechos, garantías, recomendaciones y redes para acompañar a víctimas y sus familias.
La organización de expresos y presas políticas Crisol solicitó al Ministerio de Defensa que inicie juicios de repetición contra los condenados por las desapariciones de Luis Eduardo González, Oscar Tassino y los asesinatos de Diana Maidanig, Silvia Reyes y Laura Raggio. La propuesta busca que los responsables de estos crímenes devuelvan las indemnizaciones que debió pagar el Estado a raíz de la condena dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El planteo de Crisol fue realizado mediante una carta dirigida al titular de la cartera, Javier García. Los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos durante la actuación ilegítima y durante el terrorismo de Estado deben ser sancionados de acuerdo a las disposiciones legales vigentes y hacerse cargo de los costos que sus inconductas aberrantes le han generado al Estado, reclamó la organización civil. Por eso, solicitan que en función de lo dispuesto por el artículo 25 de la Constitución y tal como se ha llevado a cabo por administraciones anteriores, el Ministerio de Defensa Nacional inicie acciones de repetición por los gastos en que deberá incurrir el Estado por el pago de las indemnizaciones fijadas en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las jóvenes Maidanig, Reyes y Raggio, Luis Eduardo González y Oscar Tassino. El pedido de Crisol apunta a que el Ministerio haga responsable de ese pago a las personas condenadas o formalizadas por estos crímenes, como son Eduardo Ferro en el caso de Tassino y el general Juan Modesto Rebollo por el crimen de las muchachas de Abril. En el periodo anterior, el Ministerio presentó 2 demandas de repetición contra el capitán de navío Juan Carlos Larcebó, hoy fallecido, en virtud de los pagos que debió realizar a los hijos de 2 de sus víctimas. Hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias, continuamos con la información con 14 grados a esta hora, sigue igual la temperatura. El crecimiento de alquileres de viviendas para uso turístico en las plataformas digitales es uno de los grandes temas y que más está afectando el sector, ya que existe una relación de 4-1 a favor de los arrendamientos informales. Esto lo dijo Marina Cantera, que es la presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo. En entrevista aquí con MBD Noticias, Cantera dijo que el cambio en las vacaciones de invierno tuvo su impacto, ya que el sector turístico requiere una programación más larga. Era muy difícil poder cambiar todas esas reservas o volver a programar. Turismo es una actividad que se programa con mucho tiempo y esa programación exige esto, ¿no? Que podamos tener como reglas claras de juego. Cantera dijo que las vacaciones de julio son un momento relevante en medio de la temporada baja, especialmente cuando están desfasadas con las vacaciones en Argentina. Consultada sobre la regulación de alojamientos turísticos tipo Airbnb, realizada directamente por plataformas digitales, señaló que es necesario regularizarlas. Hoy creo que es uno de los temas que más afectan al sector, más allá de toda la coyuntura que estamos viviendo, digamos. ¿Y qué peso tiene, digamos, este tipo de alojamientos turísticos acá en Uruguay con respecto a los tradicionales? Ay, Dios, hay una fuerte controversia también en ese tema. Yo ayer, la verdad es que con poca posibilidad de equivocarme, decía que estamos en 4-1, 5-1. ¿A favor el 4? 4 los informales y 1 los formales. Estamos muy, muy por debajo del ratio que tendríamos que tener. En Brasil, el expresidente Bolsonaro está envuelto en otro escándalo luego que un informe de un diario digital revelara que él y su familia habían usado aviones de la Fuerza Aérea de Brasil para compromisos privados que no tenían nada que ver con el gobierno. Según el texto del diario digital Metrópolis, titulado La fiesta aérea del clan, la entonces familia presidencial utilizó aviones de la Fuerza Aérea para participar en eventos privados como cultos religiosos y para transportar amigos, familiares, pastores e incluso un perro mascota. La investigación, hecha a través de mensajes inéditos de un grupo de WhatsApp y datos del Gabinete de Seguridad de la Presidencia, revela que en los 4 años de gobierno de Bolsonaro, la familia hizo 70 vuelos sin que el entonces mandatario estuviese a bordo, entre ellos 54 de la primera dama Michelle y varios de los hijos de Bolsonaro. Los mensajes obtenidos por el diario muestran también la preocupación de los funcionarios del gabinete con la larga lista de vuelos solicitados por los familiares del mandatario como órdenes con rutas y listas de pasajeros invitados. Bolsonaro enfrenta su peor momento luego de que la justicia electoral lo inhabilitara políticamente por 8 años por abuso de poder y tiene pendientes varios casos en la justicia, entre ellos su responsabilidad en la asonada del 8 de enero en Brasilia.
Nos vamos, volvemos a las 19 horas en nuestra edición central y el lunes tempranito a las 8. Que pasen muy bien.